Mariano, yo viéndote subir ahí, tenía la sensación de que te ibas a caer. ¿Te has llegado a caer o no? No, me dieron muchas facilidades, es decir, que incluso no, el problema no es en la filmación, donde en el terreno es normal, ¿no? Es el acceder a esos espacios en los cuales hubo ocasiones en las cuales venía un ciudadano delante de mí con una azada para tallar escalones en la ladera de manera que se pudiera subir, porque no se podía subir. Que era el ciudadano Sergio Salas, ¿no? de Sí, fue una aventura terrible. Vamos a ver, aquí cuentas, entre otras cosas, la historia de Abraham. Y sí, es la escena, ¿no? Es el trasfondo, el único trasfondo argumental la que historia de, digamos, del intento de sacrificio, que no vamos a decir aquí si se produce o no, de Abraham hacia su hijo Isaac, ¿no? Sí. ¿Qué querías contar exactamente? Bueno, pues siempre me ha llamado mucho la atención la figura de Abraham, siempre me ha gustado mucho, y como de lo que trata el videograma es un contexto completamente teórico, y Abraham, el nombre de Abraham significa el que lleva a los errantes, como lo que viene a contar el videograma es el concepto de la literatura para los que están escribiendo, que son personas completamente errantes que siempre están meditando sobre... Bueno, la primera frase es algo así, ¿hasta qué punto...? El horror de la literatura, sí. Pues entonces me pareció que podía representar perfectamente al escritor, que es el personaje de Mariano. O sea, no solamente es Abraham, sino que es el que escribe. Mariano, vamos a ver, cuando te has visto luego en el vídeo, claro, porque a ti te caracterizan de Abraham, eres un Abraham muy convincente. Bueno, a mí me resultó agradable verlo por dos razones. Primero, por las imágenes que surgen allí y sobre todo también por las voces, porque yo le tenía mucho miedo a eso de hablar en hebreo. En una especie de hebreo extraño, ¿no? Bueno, y sin embargo, lo que es cierto es que a mí me sonaba muy bien el lenguaje, me sonaba a un lenguaje, el que sea, ¿no? No me sonaba a un texto inventado o mal pronunciado, ¿no? Me resultó agradable oírme en esas palabras, ¿no? O sea que de alguna manera tuvo muchas sorpresas para mí la filmación, también el paisaje, ¿no? La posibilidad de integrarse en un paisaje tan hermoso, tan bonito, ¿no? Y meterse ahí dentro y tener que pisarlo y caminar y todo, me resultó verdaderamente muy agradable. Sí. ¿Cómo elegiste? ¿Por qué digamos, esa voz en hebreo que luego tú transcribes en el texto un poco explicando el concepto de videograma? Bueno, pues hay dos razones fundamentales. Una es porque la historia se me ocurrió en clases de hebreo en la universidad con el profesor Ángel Gil Modrego, al que está dedicado el corto a su memoria, porque murió hace unos años. Y porque quería, en cierto modo, el videograma tiene que obligar al espectador a leer, pero literalmente a leer. Entonces, era un idioma perfecto, porque casi nadie conoce el idioma hebreo, era perfecto para obligar al espectador a estar escuchando una lengua y a que la tradujera a través de los subtítulos. Los subtítulos también son una herramienta, en realidad, poética para este trabajo, en el sentido de que siempre sabemos que la traducción deja un intervalo libre. Eso pasa mucho cuando vemos una película doblada y vemos los subtítulos también, que son completamente dispares, que no tienen nada que ver, que siempre solo hay un hilo argumental, ¿no? Entonces, al existir este resorte con el que cuentas de traducción, que siempre sabes que no es exactamente lo que está diciendo el autor, deja un espacio poético que yo quería utilizar para el videograma. Y además, de por sí, el lenguaje hebreo, las letras hebreas, tienen un contenido cósmico que... Cuando me refiero a cósmico, quiero decir que las letras hebreas tienen su representación de la tierra, los animales, las personas, que esto es un entramado muy complejo que también quería añadir Oye, ¿y cómo se te ocurrió pensar en Mariano, que creo que hacía muchos años que no interpretaba, incluso lo había pasado muy mal, casi vive de milagro, pues y lo cual nos alegramos? Fue una revelación, no sé, la verdad es que estaba pensando en actores o personas allegadas al teatro, porque así como los otros actores no son profesionales, los otros dos personajes que aparecen, luego hablaré de Timna, Manuel Asín y José María Hernández. Yo quería que el personaje principal sí que fuera un actor o una persona que tuviera esa fuerza, pues porque era la figura principal del videograma
y porque quería que transmitiera esa seguridad también a los demás, ¿no? Los dos actores, porque en un texto de vídeo tan disparatado al fin y al cabo que muchas veces decíamos que podíamos hacernos nuestra propia sátira nosotros mismos, porque era una cosa un poco rara, quería que les inspirara esa seguridad. Entonces, como yo había trabajado un poco en los principios de la tesorina que llevó, tesorina, sí, que llevó al escenario Mariano, y te confieso, bueno, ya se lo he dicho alguna vez, me había quedado mucho con su físico, que me gusta mucho la presencia de Mariano. La presencia real es maravillosa, pero yo puedo decir y afirmar que es la persona más fotogénica que conozco, es increíble. ¿Has oído lo que te dice Mariano? Sí, no hay forma de que salga mal en una fotografía, siempre sale muy bien, y de hecho se come al objetivo, ya que sea de una cámara o del vídeo o de lo que sea, una cámara de fotos o de vídeo. Y bueno, y ya cuando hicimos la prueba con la barba y solamente fue ponérsela encima de la cara, ya fue alucinante, se quedó todo el mundo diciendo, es una reencarnación, es perfecto como personaje de Abraham. Mariano, has hecho al fin con tu gran sueño hacer la comedia tesorina, además en el principal. ¿Vas a seguir dirigiendo teatro o cómo está esto? Bueno, no sé muy bien lo que haré. En principio yo pensaba que era una buena culminación, terminar mi carrera con ese estreno que era mi sueño dorado, ¿no? Yo lo único que lamento es que no se le dio a aquello la difusión que debiera haber tenido, a pesar de que hicimos una gira por ahí, por pueblos, pero claro, se hizo en un momento en el cual los teatros, digamos, clásicos de verano y todos estaban cerrados, porque nosotros estrenamos en Navidades, no se puede ir al Magro en Navidades, ¿no? O algo por el estilo. De manera que para mí quedó muy frustrado el hecho de que este espectáculo no se viera en sitios donde pudieran haber recibido de alguna manera una lección de un texto importantísimo, muy bien escrito y muy interesante, ¿no? Y además ahí culminabas un poco, digamos, también un sueño tuyo, el sueño del arquitecto, el sueño del escenógrafo, el sueño del director de escena, ¿no? Sí, sí, desde luego. Y del historiador de teatro también, que también eres tú. Sí, yo creo que sí, hice un poco de todo, escribir por supuesto también bastante, ¿no? No tanto como en Los Mercenarios, pero bastante también, ¿no? Entonces realmente para mí fue un ejercicio importantísimo, pero un poco frustrado en el sentido de que sí íbamos a un sitio, lo veían, pero faltaba de alguna forma una respuesta de, no sé, de gente que pudiera verdaderamente comprender aquello y ver el espectáculo con conocimiento de causa, ¿no? Graciela, no os podéis ir de aquí sin recordarnos que esto se va a estrenar en la Filmoteca, ¿verdad? Se estrena en Zaragoza, el estreno fue en Sariñena en su día, y ahora lo estrenamos en Zaragoza, en la Filmoteca, el día 10 de junio a las 8 de la tarde. Así que, bueno, nos gustaría mucho pues invitar a todo el que pudiera estar interesado. ¿El 10 de junio a las 8? A las 8. Bueno, pues ahí quedamos. Mariano, ha sido un placer. Te deseamos, por supuesto, larga vida, que puedas seguir haciendo muchas más cosas y a ti que sigas sobre todo haciendo más proyectos como este. Bueno, ya estás trabajando de nuevo, creo que vas a publicar los poemas de José Antonio Maenza, ¿no? Sí, de Antonio Maenza, sí. Estoy trabajando ahora en... Pues muchísimas gracias. Os vamos a presentar ahora, muchas gracias Mariano. Os vamos a